Bueno, muy buenos días, compañeros, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 1 que les estará hablando acerca de gases, sólidos y líquidos. Mi nombre es Andrea Aguirre y soy código número 72. Les dejo la palabra a mis compañeros que les hablarán de gases. Hola, muy buen día a cada uno de ustedes. Mi nombre es David Salguero, código 73. En esta mañana tengo la oportunidad de hablarles sobre uno de los 3 principales estados de agregación de la materia, siendo el gas. Principalmente un gas se caracteriza por la dispersión, fluidez y poca atracción entre sus partículas constitutivas, por lo cual un gas es un fluido que no tiene forma ni volumen propio, ya que las partículas están muy alejadas, moviéndose a velocidades extremadamente altas. Asimismo, un gas adopta la forma y el volumen del recipiente. Debemos de saber que este estado de la materia se encuentra en todas partes, como por ejemplo, desde la más heterogénea de gases que llamamos atmósfera y que respiramos como aire, o como los gases que se generan dentro del intestino, producto de la digestión y descomposición, hasta los gases inflamables que utilizamos en nuestras cocinas y hornos. Algunas de las principales características de un gas son las siguientes. La expansibilidad. Es la tendencia que tienen los gases de aumentar el volumen a causa de la fuerza de repulsión que obra entre sus moléculas. En este caso lo podemos observar en esta imagen que es un globo. La siguiente característica es la comprensibilidad. Consiste en la capacidad de disminuir su volumen, a diferencia de los sólidos que no pueden comprimirse, y de los líquidos que lo hacen de una manera muy poco apreciable y prácticamente insignificante. La justificación de este fenómeno lo encontramos en el modelo cinético de partículas, que nos dice que las moléculas de los gases se encuentran muy separadas entre sí y que por lo mismo poseen poca cohesión, es decir, poseen poca fuerza de atracción, por lo que existe una gran cantidad de espacio vacío entre ellas. Así las moléculas del gas pueden juntarse y disminuir su volumen que ocupan. La siguiente característica es la difusibilidad. Es una propiedad de los gases que en dispersarse en otro hasta formar una mezcla homogénea, como podemos observar en la imagen respectiva. La siguiente característica es la presión. Es el resultado de la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar contra las paredes del recipiente. Hay que tomar en cuenta que la presión determina la dirección del flujo del gas. La presión de un gas se puede expresar en atmósferas, milímetros de mercurio, pascales o kilopascales. Está también el volumen. Es el espacio en el cual se mueven las moléculas. Está dado por el volumen del recipiente que lo contiene, pues por lo general se desprecia el espacio ocupado por las moléculas. En la imagen podemos ver la ilustración del volumen de cada estado de la materia. Es muy importante saber que el volumen de un gas se puede expresar en metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros o mililitros, pero la unidad más empleada en los cálculos que se realiza con gases es en litros. Se ha determinado que el volumen de un mol de cualquier gas en condiciones de temperatura y presión estándar es de 22,4 litros, volumen molar de un gas. Y por última característica tenemos la temperatura, que es la propiedad que determina la dirección del flujo del calor y se define como el grado de movimiento de las partículas de un sistema, bien sea sólido, un líquido o un gas. La temperatura en los gases se expresa en la escala Kelvin, llamada también escala absoluta. En la siguiente diapositiva encontramos los distintos tipos de gases que son entre los gases ideales y los gases reales. Tenemos el gas ideal o perfecto. Es del grupo de gases teóricos cuyas partículas puntuales movidas aleatoriamente no interactúan entre ellas. Cabe recalcar que estos son muy importantes, puesto que los que intervienen en la respiración son aproximadamente gases ideales, ya que el aire que todos nosotros respiramos está compuesto por su mayor parte de ellos, como por ejemplo el oxígeno, con una concentración de aproximadamente del 21% y el nitrógeno con el 79%. Como también tenemos a los gases reales. En cambio, los ideales, el comportamiento termodinámico de los gases reales no sigue la ecuación de los gases ideales, pues mantiene una presión elevada y poca temperatura. Es decir, tiene valores de densidad muy grandes, por lo cual los gases se consideran como reales a presión elevada y poca temperatura.
Algunos ejemplos de gases reales son el amoníaco, el metano, etano, eteno, propano, butano, penteno y el benceno. Resulta interesante mencionar que es posible distinguir entre un gas ideal y otro catalogado como real, de acuerdo a los principios que reaccionan su presión, volumen y temperatura. Las diferencias termodinámicas entre un gas real y un gas ideal las podemos resumir en la siguiente tabla. En un gas real no se desprecia el volumen molecular, como también la temperatura no afectará la cinética por haber más moléculas. Por el hecho de contener mayor número de moléculas, su presión va a ser mayor. En este caso es lo contrario en el gas ideal. Se desprecia volumen molecular comparado con el recipiente. La temperatura es diferente, va a ser más cinética. Posee menor cantidad de moléculas, por consiguiente su presión va a ser baja. Entonces, la diferencia sustancial entre un gas ideal y un gas real es que el último no puede ser comprimido en forma indefinida, sino que su capacidad de compresión es relativa a los niveles de presión y temperatura. Aunque el comportamiento de un gas real a veces se asemeja al de un gas ideal, cuando su fórmula química es sencilla y cuando su reactividad es baja, el helio, por ejemplo, es un gas real cuyo comportamiento a veces es cercano al ideal. Asimismo, le dejo la palabra a mi compañero Edwin. Muy buenos días, ingeniero y compañeros presentes. Yo tengo a bien explicarles un poco sobre el tema de los gases ideales. Pero antes de ello, vamos a entrar un poco a la diapositiva que nos indica la densidad de partículas, que es muy importante conocerla para entender los temas que prosiguen. Primero que nada, la densidad de las partículas nos indica el número de moléculas por unidad de volumen y comúnmente lo expresamos en gramos partidos centímetros cúbicos. Como mencionaba el compañero, los gases se expanden hasta llenar su recipiente, puesto que su densidad puede variar. Y asimismo, el tamaño del recipiente afectaría estas condiciones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, necesito que desprecien un poco lo que está aquí, mientras ponen atención a lo que yo les indico. Los gases ideales, como mencionaba el compañero anteriormente, son los que están a baja densidad, pero tenemos que verlos desde otro punto de vista para su mejor entendimiento. Miremoslo entonces como un modelo matemático. Y digo matemático porque este mismo relaciona las variables presión, temperatura, una constante universal y el número de moles. Entonces, ¿qué nos dice eso? Para entenderle un poquito mejor la ecuación, tenemos que tomar en cuenta un par de suposiciones que también ya se han mencionado, las cuales son: el volumen que ocupan las moléculas es despreciable con el tamaño del recipiente, y número 2, que las moléculas no interactúan entre sí o raramente lo hacen, haciendo que el gas esté muy diluido, es decir, poco de densidad. Entonces, ahorita en este momento, necesito que fijen su mirada en mi cámara y, ingeniero, necesito que me indique si usted ve mi pantalla o no. Un momentito, vamos a ver. Ahorita le indico. Vamos a ver. Edwin, ¿va? Edwin Ruiz. Ajá, solo permítame, vamos a encender la cámara ahorita. Lo veo. ¿Lo van a ver? Veo totalmente oscuro, negro. Luego. ¿Aún no ve? Ahorita sí, sus hojas. Va, gracias. Solo permítame un segundo. Bueno. Ok, muy bien, ahora ya. Disculpa de antemano si se mira borroso, pero la verdad es que cuesta un poco trabajar así de esta manera. Pero hacemos lo posible por explicar los temas. Entonces, les mencionaba sobre la ecuación general de los gases. Ya. Y es la que tenemos aquí. Si quiere hacer que levante levante la hoja, levante un poco la hoja, póngalo de forma vertical más o menos. Es como lo tiene, ahí está más o menos, ahí se lee un poco más. Pero, ¿ahí o no? Sí, explíquenos. Okay. Es que tengo que escribir, entonces, estoy como soy en el teléfono, me cuesta un poco. Ajá. Ok,
Entonces, vamos. Tenemos la ecuación y como les mencionaba, las condiciones anteriores nos van a ayudar a entenderla. Como les dije, el modelo matemático relaciona las variables. Entonces, ¿qué son las variables? Tenemos la P, que nos indica la presión. Tenemos la B, que nos indica el volumen. Y del lado derecho de la igualdad tenemos la N, que se representa como el número de moles. Pero aquí hay que hacer hincapié en algo. Esta N se puede expresar también como masa en gramos sobre peso molecular. O sea, en vez de la N podemos optar por escribir esta fracción. Siguiente tenemos la R, que es la constante, les mencionaba que es universal. Y hay varias dimensionales para expresarla. Está newtons por metro cuadrado, joules por Kelvin. Ese sería equivalente a 8.1314. Pero en este caso, como nuestra presión la vamos a trabajar en atmósferas, nuestra constante tendría que tener la dimensional esta, que es atmósferas litros partido Kelvin mol, y quedaría expresada de esta manera. Más adelante les voy a explicar de dónde sale la constante y cómo obtenerla. La última variable es la temperatura, que también siempre se expresa en grados Kelvin para mantener la fórmula. Ahora pasamos a explicar de dónde sale la constante. Vamos a tomar un gas a la concentración de 1 mol, a la presión de 1 atmósfera, a la temperatura normal de 273 Kelvin, y un gas bajo estas condiciones, estas tres anteriores, ocuparía aproximadamente un volumen de 22.4 litros. Como ya tenemos todas las variables, lo único que nos queda es la constante, encontrarla. Entonces lo hacemos a partir de la fórmula general, despejando R. Lo hacemos pasando N y T a dividir sobre presión y volumen y nos quedaría esta ecuación. Vamos a reemplazar los datos para llegar al resultado final. Entonces nos quedaría la presión. Presión tenemos que vale 1 atmósfera. El volumen, 22.4 litros. Es importante tener en cuenta las dimensionales, ya que nos pueden alterar el resultado. En el denominador tenemos el número de moles, que en este caso es 1 mol únicamente. Y la temperatura, que es la temperatura normal de 273 grados Kelvin. Resolviendo en la calculadora, esto nos lleva al resultado final de la constante, que es 0.082. Ahora, las dimensionales salieron de esta misma ecuación. Como no está atmósferas en el denominador, pero sí está en el numerador, no se cancela, la copiamos, atmósferas, y hacemos lo mismo con las demás dimensionales, atmósferas, litros y Kelvin mol. Bien, habiendo explicado de dónde sale la constante, vamos a proceder a resolver un ejemplo para el mejor entendimiento de esta misma. Entonces, tenemos el siguiente problema, no sé si lo logra ver, Ingeniero. Sí, se logra ver. Sí, se logra ver. Mira, sí. Lejos, Sí, está bien. lo voy explicando por eso mismo. No tenga pena. Bueno, entonces, nos dice, el problema, halla la densidad del amoníaco a una temperatura de 25 grados Celsius a una presión de 6 atmósferas. Bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer? Nuestra incógnita, obviamente, es la densidad. Tenemos la incógnita, aquí tenemos nuestros datos. Esta sería la incógnita. La densidad parece una P, pero es la letra griega Rho, que representa la densidad. Tenemos la temperatura en grados Celsius, pero aquí hay algo. ¿Se acuerdan que yo les indiqué que la temperatura tiene que estar expresada en Kelvin? Entonces tenemos que pasar las dimensionales Celsius a Kelvin. Lo hacemos sumándole 273 y esto nos arrojaría un resultado de 298 Kelvin. Ese es el cambio de Celsius a Kelvin. La presión está a 6 atmósferas, la podemos dejar ahí. Y como la presión está en atmósferas, nuestra constante va a ser como se indicó anteriormente. Entonces, ¿cómo llegamos a densidad? Observemos la ecuación PV es igual a N por R por T. Podemos escribirla de esta manera
Y anteriormente les había dicho que n también se puede expresar como m partido de una m mayúscula que multiplica a la constante en el numerador y asimismo la temperatura. Entonces, tenemos esta igualdad que nos expresa una fracción. Pero nosotros queremos la densidad y aquí no vemos la densidad, obviamente. Pero tenemos que analizar qué es la densidad. La densidad es la masa sobre el volumen. Y si ven, aquí tenemos masa y aquí tenemos volumen. Entonces lo que hacemos es pasar la m mayúscula a multiplicar, mantenemos el numerador igual, simple y sencillamente pasamos volumen a denominador a dividir. Y si pueden apreciar, aquí tenemos densidad, masa partido volumen. Entonces destruimos la fracción reemplazando con densidad, siempre RT multiplicando. Bueno, entonces después de eso, lo que queremos es la densidad. Entonces, simple y sencillamente pasamos RT a dividir. Todo esto nos equivaldría a una densidad. Ahora sí podemos irnos a la diapositiva. No voy a hacer el despeje de la fórmula aquí a reemplazar los datos porque ya están en la diapositiva. Pero si reemplazamos los datos, podemos observar que el resultado final nos va a arrojar una densidad de 4.1741 gramos litros. ¿Y por qué gramos litros? Observemos la diapositiva y tenemos arriba 6 atmósferas multiplicando a 17 gramos mol. ¿Esto de dónde salió? Ese era un dato que no teníamos. Pues como el problema nos proporciona el compuesto que es el amoníaco, podemos calcular su peso fórmula y eso nos arrojaría 17 gramos partido mol. En el denominador tenemos la constante y la temperatura. Cancelando dimensionales nos quedaría gramos partido de litros y eso nos daría el resultado final de la densidad del amoníaco a una temperatura de 25 grados Celsius y la presión de 6 atmósferas. Muchas gracias. Muy buen día tengan todos, ingeniero. El día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría cinética de los gases. Un tema muy importante e interesante, la misma vez. Primero comenzamos. ¿Por qué existe una teoría cinética de los gases ideales? Su principal objetivo es explicar las características macroscópicas a partir del comportamiento microscópico. ¿Cuáles son estas características macroscópicas? Tenemos temperatura, volumen y presión. ¿Y las microscópicas? La velocidad de las partículas, la masa de las partículas y la cantidad de partículas, dependiendo también del tipo de gas, puesto que un gas, argón y nitrógeno se van a comportar de maneras diferentes. Para entender mejor este modelo, se crearon varias hipótesis. La primera hipótesis es de en cualquier volumen dado hay un número grande de partículas. Si nosotros venimos y agarramos aire con nuestras manos, aquí no va a haber una partícula, va a haber una gran cantidad de partículas, dependiendo de la cantidad de moles que agarramos con nuestra mano. Por un mol son 6,023 por 10 a la 23. El volumen que ocupa las partículas es despreciable, o sea, no nos importa frente al volumen total considerado. Las partículas obedecen a leyes de Newton. ¿Qué significa esto? Que están en constante movimiento, en movimiento rectilíneo, en movimiento oblicuo y en movimientos diferentes. Y aleatorio también. Las moléculas chocan entre sí y también con las paredes del recipiente en él. Al momento de que ellas están en movimiento, se van a encontrar con una partícula que va a chocar contra ellas, se van a dirigir hacia una pared del recipiente y van a regresar. Son choques perfectamente elásticos y duran un tiempo insignificante. ¿Qué significa perfectamente elástico? Si nosotros agarramos, por ejemplo, una pelotita de hule, cae, pero no regresa a la misma altura a la que la soltamos. En cambio, una partícula que es perfectamente elástica regresa a la altura a la que la soltamos. Eso es perfectamente elástico. No pierde energía en el proceso, sino que regresa con la misma energía. Por último, duran un tiempo insignificante. Como van a una velocidad un poco elevada, chocan y regresan. Es como que si nosotros tiráramos esa pelotita de hule contra la pared. El tiempo que ella va a tomar para chocar contra la pared va a ser muy pequeño.
a veces insignificante. Sobre las partículas no actúan fuerzas externas, salvo cuando colisionan. Cuando hablamos de fuerzas externas, hablamos de fuerzas como la que ejerce el peso. El peso de estas partículas es muy pequeño, por ende no se toma en consideración. Bueno, entendido un poco. Seguimos. Variables microscópicas. Tenemos presión y temperatura absoluta. El volumen casi no se toma en cuenta, como anteriormente dije, porque va a depender solamente del recipiente, cuando hablamos de gases ideales. Entonces, imaginemos, por ejemplo, este cubito. Lo tenemos con una partícula. Esta partícula va a estar en constante movimiento y va a llegar a chocar a esta cara A que tenemos acá. Pero esta fuerza que ejerce esta partícula se va a medir en fuerza, en función de fuerza partido tiempo. Acá tenemos esta gráfica para que nos miren de mejor manera. Tenemos una línea recta y hay como una subidita. Esta línea recta significa que no ha ejercido fuerza. Cuando sube, significa que está ejerciendo fuerza sobre la cara A. Baja, continúa. Choca, regresa. Choca, regresa. Como es perfectamente elástico, no pierde energía en el proceso. Entonces, dado que el recipiente de volumen B, estudiaremos qué pasa con la pared A, o sea, esta que donde está como una especie de figurita ahí, en términos de choques de partículas. Representamos F, o sea, fuerza ejercida sobre la pared señalada en función del tiempo. Entonces, les pregunto, no me van a contestar, pero les pregunto. Si tenemos una partícula que choca contra la pared, regresa, choca contra la pared, regresa. Pero ¿y si tenemos 6,023 por 10 a la 23 por mol de sustancia? Es una gran cantidad de partículas que van a estar chocando contra la pared. Este choque perpetuo contra la pared me va a ejercer la presión, porque es como que si nosotros agarráramos una puerta y la empujáramos. Lo que estamos haciendo es ejerciendo presión a la parte, al área de la puerta. Le estamos ejerciendo una presión. Bueno. Ahora analicemos. Como anteriormente dije, si tengo una fuerza aplicada sobre el área A, o sea, la cara del área A del cubo, ¿qué tenemos? Tenemos una presión. ¿Por qué? Porque es una fuerza ejercida sobre la cara A en función del tiempo. La fuerza, resultado del choque de todas las partículas, partido el área de la pared, nos da la presión que ejerce este gas. En conclusión, podemos decir que la presión se asocia con los choques de las partículas del gas contra la pared del recipiente. Imaginemos un globo. Nosotros agarramos, ¿qué mantiene ese globo inflado, estirado, expandido? Las partículas que están adentro de este globo están en constante movimiento, chocando contra las paredes del globo y con ellas mismas. Eso lo mantiene inflado. Ahora, ¿de qué depende esta presión? ¿Se recuerdan que les dije que vamos a ver variables macroscópicas con microscópicas? Aquí está el resultado. ¿De qué depende esta presión? Depende del número de partículas. ¿Por qué digo que depende el número de partículas y la presión? Si tenemos 5 partículas, no van a ejercer la misma presión que 100. A más partículas, más presión. La masa de las partículas. Si tenemos una partícula de este tamaño y una partícula de este tamaño, ¿cuál va a ejercer más fuerza? Obviamente la más grande. Entonces, a más masa, más fuerza, por ende, más presión. El volumen del gas. Esto es un poco que lo miremos y lo analicemos. Porque si tenemos un volumen de gas pequeñito, la presión va a ser alta. Porque las partículas van a estar pegaditas unas con otras y van a estar ejerciendo fuerzas y choques continuos rápidos, porque hay poca distancia entre ellas y las paredes del recipiente. Pero si tenemos un volumen grande, va a haber una gran distancia entre esas partículas y se va a ejercer poca presión, porque hay una gran distancia entre ellas. La velocidad de las partículas. A más velocidad, más presión. Terminamos con esta ecuación. Presión es igual a N, que es el número de partículas, M'. ¿Qué significa M'? La masa solamente de una partícula. Velocidad al cuadrado. ¿Por qué velocidad al cuadrado y no velocidad nada más?
porque al momento que ella choca contra la pared, se ejerce una fuerza contra la pared, pero regresa con la misma velocidad. ¿Por qué? Porque es perfectamente elástica. Aquí miremos, ¿qué me da más presión? Número de partículas, masa de partículas, velocidad de partículas. ¿Qué me da menos presión? El volumen, porque a más grande, menos presión. Entonces, todo lo que me dé más presión va a ir en el numerador y lo que me dé menos presión va a ir en el denominador. Finalmente, simple, multiplicamos por 1/2 por 2. Ahora tomamos esta ecuación y nos vamos. Presión es igual al número de partículas por masa prima por velocidad al cuadrado partido volumen por 1/2 por 2. Ahora, presión es igual al número de partículas por masa prima, o sea, de una partícula nada más, partido volumen por 1/2 por 2 por velocidad al cuadrado partido 3. Ahora apareció una cosa diferente. ¿Ese 3 qué significa? ¿Qué quiere decir el 3 que aparece en el denominador? Dice la pregunta. El módulo de la velocidad al cuadrado se relaciona con las componentes de la velocidad de la fórmula. La velocidad que van a tener las partículas no tiene un movimiento de preferencia. Simplemente se da, aleatorio. Pero hay en el espacio hay 3 dimensiones. La X, la Y y la Z. Imaginemos, por ejemplo, el plano cartesiano, el eje X, el eje Y y el eje Z. Ella siempre se va a estar moviendo. Sin embargo, la que nos interesa es la velocidad en X, porque ejerce una fuerza mayor. Por ejemplo, si nosotros tiramos la partícula, no sé si me lo van a ver, pero si nosotros tiramos la partícula en el eje Y, va a llegar la partícula, va a chocar contra la pared y va a irse. Va a ser poquita la fuerza ejercida. A cambio, si lo hacemos en el eje X, va a ir recto y ese recto va a regresar con más velocidad, o con la misma velocidad, perdón, pero va a ser más la fuerza. Entonces, como hay una dirección preferencial, que es en movimiento X, decimos que la velocidad en X es la velocidad en Y, es igual a la velocidad en Z. Además, como expliqué anteriormente, solo una de las componentes de la velocidad nos interesa. ¿De cuál hablamos? De la componente en Z. Pero como hablamos de que hay 3 velocidades, lo que necesitamos es el promedio cuadrado de estas velocidades. ¿Cómo lo hacemos? Son 3 velocidades y las 3 están al cuadrado. Entonces las sumamos, las dividimos por 3 para que nos dé la velocidad cuadrada promedio. Entonces terminamos diciendo que presión es igual a 2/3 por 1/2 por el n de partículas por masa prima por velocidad, hoy sí, promedio, partido de volumen. Es lo mismo que acá, solo que despejamos volumen del denominador y lo multiplicamos por PV. Ahora, si se dan cuenta y si están poniendo atención, están viendo 1/2 por m por velocidad al cuadrado. Y esto resulta un poco familiar. ¿Qué es? Es la velocidad cinética. Pero como tiene m', significa velocidad cinética de una partícula nada más. Entonces ya comenzamos a asociar. Presión por volumen me da energía cinética de una partícula. Entonces podemos escribir 1/2 por m por velocidad al cuadrado es energía cinética de una partícula. Por tanto, la presión por volumen me da la energía cinética de una partícula. Pero como quiero saber de todo el gas, vengo y lo multiplico por el número de partículas. Ojo aquí, esto es dependiendo de los moles de gas que tenemos. Tenemos 3 moles, no van a ser 6,023 por 10 a la 23, sino que se van a tener que igualar a la cantidad de moles que tenemos. Entonces, en conclusión, después de todo lo que dije, y si se quedan con esto, sería interesante y sería importante para ustedes también, porque la presión por el volumen, pero de todas las partículas, me da la energía cinética total del gas. Los dejo con mi compañero que les va a explicar el experimento que hicimos, que es también un poco interesante. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor. Antes de ver el experimento de gases, voy a hablar sobre su fundamento teórico respectivo. Nuestro experimento ciertamente tiene un fundamento en lo que es la ley de Charles, que dicta la relación entre volumen y temperatura de un gas a presión constante.
Esto nos hace referencia a que si la temperatura aumenta, el volumen también. Y por ende, si este disminuye, el volumen también disminuye paulatinamente. Explicándolo de otro modo, esto quiere decir que si la temperatura aumenta, tarda un poco más de tiempo el gas en esparcirse por los espacios del contenedor. En este caso será la lata. Para complementar, cabe recalcar que esta ley se describe en la siguiente fórmula que podemos observar en la diapositiva, que es volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido temperatura 2. Los materiales necesarios para el experimento son una lata de gaseosa vacía, una fuente de calor, pinzas y un recipiente con agua fría. Los pasos son los siguientes. Encendemos la hornilla, calentamos la lata y colocamos la lata en el recipiente con agua fría, por lo cual el experimento se observa de esta manera. La explicación práctica es la siguiente. Lo que sucedió con la lata es que el aire sí es un gas que ocupa lugar en el espacio, y al calentarse el gas que se encuentra dentro de una lata está cumpliendo una de las leyes de los gases, siendo la ley de Charles, como explicaba anteriormente, en donde la temperatura está directamente proporcional al volumen, y por eso que a temperaturas altas no le pasa nada a la lata, y a temperaturas bajas como la del agua fría disminuye, ya que a menos temperatura, menos volumen, y a más temperatura, más volumen. Entonces, al aumentar la temperatura, el gas ocupa más espacio, o sea, volumen. Así cuando nosotros vertimos esta lata con el aire caliente en el agua fría, lo que el agua le hace es bajar la temperatura, en consecuencia baja el volumen del aire que está dentro de la lata, como pudimos observar que se comprimió, quedando así un espacio vacío, desequilibrando la presión dentro de la lata con la presión externa, o sea, la presión atmosférica. En este caso, ganando en sí la presión atmosférica, lo cual hace que la lata se comprima en su menor porción. Bueno, hasta aquí llegamos al tema de gases, asimismo pasamos al tema de los líquidos. Gracias, jóvenes. Se les agradece. Bueno, muy buen día, licenciado y compañeros. Mi nombre es Gabriela Pérez, con 86. Muy bien, las propiedades de los líquidos. Un líquido es un fluido que carece de forma fija y están en continuo movimiento. De la misma forma, poseen un volumen definido a densidad y también poseen una densidad casi independiente de la presión. Es incomprensible. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el calor molar de vaporización. La energía mínima necesaria para vaporizar un mol de sustancia. Bueno, un HB pequeño es la fuerza de moléculas débiles y son gases a temperatura normal y solamente pueden licuarse a temperaturas bajas. Y un HB grande son sólidos a temperatura normal y solo son líquidos a temperaturas bajas. Un HB intermedio son líquidos y se mantienen líquidos a temperatura normal. El enfriamiento por evaporación. Bueno, el agua tiene el mayor calor de vaporización por gramo de todos los líquidos corrientes, lo que la convierte en un refrigerante ideal. Muchos de estos sistemas biológicos emplean para su refrigeración la evaporización de agua, como por ejemplo, las aves mamíferos mantienen una tensión corporal constante, eliminando así la energía intensa sobrante. Las abejas emplean evaporación
para mantener una tensión en las celdillas de crías de colmenas, aún así cuando el cuerpo de las abejas no tiene una temperatura constante. Las mantienen frescas su evaporación, exceptuando los árboles, que los árboles mantienen una temperatura mucho más baja que la del suelo, ya que el agua de sus hojas se evapora. La velocidad que el agua se evapora depende de la humedad. Humedad alta, bueno, es igual a vapor de H2 que se condensa sobre la superficie de agua líquida, casi tan rápidamente como una molécula de H2O que se evapora sobre la superficie. El punto de rocío es la temperatura a la cual la velocidad de evaporación se hace igual a la de la condensación, y el líquido con valor de vaporización pequeño se dice que es un volátil. Un líquido volátil se evapora más rápidamente que el agua, y aun cuando la energía interna disipada por gramo de vaporización es pequeña, es grande la velocidad y se elimina la energía. Un ejemplo de un líquido volátil es la tensión superficial. Bueno, la fuerza por unidad de longitud ejerce la superficie de un líquido sobre una línea cualquiera. Situada en ella, esta fuerza pertenece a la superficie y es perpendicular a la línea. SI es igual a Newton por metro. La tensión superficial es análoga a la presión que es la fuerza por unidad de área que ejerce un fluido perpendicular a la superficie. Bueno, sin embargo, la acción de un fluido ejerce una fuerza hacia afuera y la tensión superficial ejerce una fuerza hacia adentro. La tensión tiende a dilatar un volumen, mientras que la superficial trata de hacer que el área de una superficie de un líquido lo sea más pequeño posible. El tensoactivo. Bueno, cuando se disuelve en agua una pequeña cantidad de detergente, se forma una capa de moléculas de detergente a lo largo de la superficie del líquido. Estas moléculas no están frecuentemente atraídas por las moléculas de agua inferior como lo están otras moléculas de agua, y de este modo la tensión superficial del líquido se reduce. Cualquier sustancia que se reduce de este modo, la tensión superficial de un líquido recibe el nombre de agente tensoactivo. Un agente tensoactivo hace que el agua moje más la tensión superficial reducida, hace que el líquido se deshaga más fácilmente en gotas pequeñas y se dispersa más rápidamente dentro de las fibras del material. Tensión superficial en los pulmones. Bueno, el cuerpo emplea un tensoactivo que reduce la tensión superficial en el revestimiento de la mucosa de los alvéolos pulmonares. Diminutas cavidades en las que determinan los tubos bronquiales de los pulmones. Las paredes de los alvéolos segregan también el tensoactivo y reducen la tensión superficial de un factor de 15 manómetros. Cuando un alvéolo está desinflamado, la concentración de tensoactivo por unidad de área es elevada y la tensión superficial es muy baja, de modo que el alvéolo se dilata sin dificultad. Cuando un alvéolo se dilata, la concentración se disminuye y aumenta la tensión superficial hasta que alcanza el punto de equilibrio máximo en la dilatación. Les dejo con mi compañera. Buenos días, yo soy Luceli, código 89. Yo les voy a hablar un poquito de la acción capilar. Cuando colocamos una gota de agua sobre una superficie, se puede expandir o se queda concentrado. Esto sucede por medio de dos fuerzas. La fuerza cohesiva, que es la resultante que las moléculas del líquido ejercen entre sí. Entonces, la fuerza entre las moléculas del líquido, y la fuerza adhesiva, que es la resultante de las fuerzas que ejercen la superficie o un objeto exterior cualquiera sobre las moléculas del líquido.
Existen dos tipos de meniscos, el menisco cóncavo y su opuesto, el menisco convexo, perdón. El cóncavo es cuando la fuerza adhesiva es mayor que la fuerza cohesiva, y el convexo, pues obvio es lo contrario, que es cuando la fuerza adhesiva es menor que la fuerza cohesiva. La osmosis. La osmosis es la difusión del agua a través de una membrana semipermeable desde una región de baja concentración hasta otra de alta concentración. Si vemos aquí en la imagen, en el lado izquierdo tenemos una molécula de azúcar y en el lado derecho tenemos 4. Quiere decir que en el lado izquierdo tenemos una concentración más alta que en el lado derecho. Lo que va a pasar es que las moléculas de agua van a ir del lado izquierdo hacia el lado derecho. Cuando las concentraciones se igualan, cesa la osmosis. La presión osmótica. Esta se define como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto del disolvente a través de la membrana plasmática. Si la presión que se aplica es mayor a la presión osmótica, lo que sucede es la osmosis inversa, que es lo opuesto a la osmosis. Y eso lo vamos a explicar posteriormente. Osmolalidad. Esto es una palabra que define la concentración de partículas que no penetran la disolución. En un cálculo de osmolalidad, contribuyen por igual las partículas si son grandes como las proteínas o si son pequeñas como un ion. La osmolalidad se mide habitualmente en osmoles de litro, pero ¿qué es un osmol? Un osmol es un mol de moléculas y iones impenetrables. Se utiliza en el término osmol como relieve, que solo se cuentan las moléculas que no se disuelven o las difusibles. La osmosis inversa. La osmosis inversa es un proceso donde se aplica una presión y esta presión se aplica en el lado que tiene mayor moléculas concentradas, en este caso en el lado derecho. Y lo que sucede aquí es que en vez de que se muevan las moléculas de izquierda a derecha, se van a mover de derecha a izquierda, porque es lo contrario a la osmosis. Y la osmosis inversa es un proceso que se usa para desalinar agua de mar. Por último, la presión negativa. La presión se considera corrientemente como una magnitud positiva, igual a la fuerza por unidad de área que ejerce un fluido sobre un medio y a la fuerza hacia adentro por unidad de área que ejerce el medio sobre el fluido. Cuando hablamos de una presión negativa, queremos decir que la fuerza tira del medio hacia adentro y el medio tira del fluido hacia afuera. Un gas no puede tener una presión negativa. ¿Por qué es eso? Porque el gas disminuirá conforme a la ley de gases ideales y disminuirá la presión, pero no va a disminuir debajo de cero. Y si no puede disminuir debajo de cero, no va a tener un valor negativo. Bueno, ahora les vamos a dejar con nuestro video y este video habla de las diferentes densidades de líquidos. A continuación les voy a presentar un experimento cerca de los líquidos, específicamente sobre su densidad. Para esto vamos a vertir varios líquidos con diferentes densidades en este recipiente y veremos cuál es el más denso hasta el menos denso. Para esto vamos a usar aceite, que va a ser lo primero que vamos a vertir en este recipiente.
segundo que vamos a vertir va a ser agua. Lo tercero que vertiremos va a ser jabón. Cuarto, vertiremos miel. Y por último, vamos a vertir alcohol. Mientras todo esto va posicionándose en su lugar, surgen varias preguntas como ¿cómo es posible que se puedan unir todos estos líquidos en el mismo recipiente sin que se mezclen? ¿O por qué el jabón que está aquí y la miel que está aquí se van hasta abajo? ¿Y por qué el aceite y el alcohol se van hasta arriba? Los líquidos que vertimos en este recipiente pues tienen distinta composición molecular. Cada uno de ellos está conformado por elementos naturales químicos diferentes y esto hace que cada sustancia pues tenga una diferente densidad. La miel, que está aquí, es la más densa de todos estos líquidos y contiene una densidad de 1,40 gramos por mililitro a 1,413 gramos por mililitro. El jabón, que se posiciona en segundo lugar, tiene una densidad de 1,1 a 1,2 gramos por mililitro. Luego sigue el agua. El agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Luego se posiciona el aceite. El aceite, que está por aquí, tiene una densidad de 0,84 a 0,96 gramos por mililitro. Y el alcohol, que se posiciona en el último lugar, tiene una densidad de 0,789 gramos por mililitro. Como podemos ver, el más denso va a tender a descender y pues el menos denso a permanecer arriba de los demás, que son los más densos. Entonces, más denso, miel. Segundo más denso, jabón. El que podría decirse que está en intermedio, bueno, dado a su densidad también de 1 gramo por mililitro, sería el agua. Luego le seguirá el aceite y por último el alcohol. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a comenzar con el tema de los sólidos. Mi nombre es Andrea Aguirre, como anteriormente mencionaba, y soy código 72. Yo les voy a hablar un poco acerca de los sólidos. Cuando utilizamos la palabra sólido, los utilizamos para referirnos a un objeto que es macizo, duro, denso, que es pesado. Pero estas tienen unas características muy importantes. Como primer lugar, podríamos decir que la cohesión. La cohesión se refiere a qué tan juntas están las partículas en sus lugares por nexos muy fuertes. ¿Cuáles son estos nexos? Las fuerzas cohesivas. Y es por ello que los sólidos tienen unas formas definidas y también tienen volumen definido. La rigidez, como sabemos, la materia de los sólidos se caracteriza por resistirse prácticamente a cualquier deformación, porque es demasiado dura, ya sea a hendidura,
o dobleces, incluso cuando hay fuerzas como el peso o como la gravedad actuando sobre él. Pero si esta resistencia del sólido es vencida, pues entonces tiende a deformarse, ya sea temporal o permanentemente, dependiendo de su elasticidad. También tenemos la incomprensibilidad. Cuando estamos hablando de incomprensibilidad, a diferencia de los gases y de los líquidos, los sólidos no pueden juntarse más. ¿Qué quiere decir esto? Que sus partículas ya no pueden estar más juntas, ya no se pueden comprimir más. También tenemos la dureza como una característica de los sólidos, y esta es la fortaleza física que tienen los sólidos para poder aguantar la acción que tiene otro sólido sobre ellos. El material más duro que se podría conocer es el diamante. Está también la elasticidad. La elasticidad es completamente diferente a la fragilidad y a la dureza. ¿Por qué? Porque la elasticidad consiste en que un sólido se va a deformar de manera momentáneamente a causa de una fuerza que actúa sobre él, pero este sólido va a volver a su posición original cuando la fuerza deje de actuar. Los materiales elásticos se caracterizan porque tienen una memoria de volver a su posición, o sea, su posición principal. Estos podrían ser la licra, podría ser una pelota, un hule, entre otros. Bueno, como sabemos, los sólidos son uno de los estados de la materia, de los 4 estados principales de la materia, siendo los otros los líquidos, gaseosos y el plasmático. Pero el plasmático va a ser un tema que nosotros no vamos a tocar en este momento. Generalmente, como les mencionaba, los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen definidos. También tienen una alta densidad y esto es lo que los etiqueta como pesados. Los sólidos, por ejemplo, existen 2 tipos de sólidos, los amorfos y los cristalinos. ¿En qué se basan estos? Los sólidos amorfos se caracterizan porque en su estructura no es ordenada, y esto es completamente diferente a los sólidos cristalinos, que estos poseen una estructura ordenada y regular. Los sólidos cristalinos se forman a bajas temperaturas y también a una presión constante. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a estar en la misma presión. Un ejemplo de un sólido amorfo es el vidrio. En el área de la geometría, un sólido se puede decir que es una figura que consta de 3 dimensiones: ancho, largo, profundidad. Es por ello que ocupa un espacio y un volumen definido. De la densidad de los sólidos, como nosotros sabemos, esta es una propiedad muy importante, pero esta va a variar en consecuencia, por ejemplo, o en relación con el volumen del sólido. Está la densidad de compactación. Esta se caracteriza, o esta es una densidad de prioridad textual de alta energía, de alta potencia y importancia en los materiales sólidos. ¿Por qué? Porque esta es una propiedad de almacenaje y de manejo del polvo. También tenemos la densidad real. Los pictómetros de helio son capaces de medir exactamente el volumen real de los sólidos, ya sea sólidos porosos o en polvo. La densidad geométrica. Esta es la que diariamente nosotros miramos, que la fórmula sería densidad es igual a masa partido volumen, y esta se carga o se interesa en descubrir cuál es el espacio que ocupa ese material del sólido, independientemente de cómo sea. Yo les voy a hablar un poco acerca de los sólidos cristalinos. Como anteriormente les mencionaba, los sólidos cristalinos tienen una estructura muy ordenada. Las moléculas de los sólidos, al igual que las de los líquidos, tienen una forma que parecen que pasan muy juntas, tienen fuerte cohesión, y esto les da unas fuertes fuerzas atractivas, pero las moléculas de un líquido permanecen libres, están de un lado hacia otro, y las moléculas de un sólido permanecen juntas. Y es por ello que tienen posiciones fijas y pues tienen su rigidez definida. Esto es lo que los caracteriza. Bueno, cabe aclarar también que un cristal es un sólido en que las moléculas están dispuestas en una malla regular tridimensional que persiste en prácticamente todas las partes del sólido. ¿Cómo se forma un sólido? Bueno, este se forma bajo las condiciones que no favorecen la formación de un cristal único. Pero un sólido cristalino, sí, es un sólido que consiste en un cristal único o en muchos microcristales unidos. Las propiedades de los sólidos cristalinos. Cuando uno habla de los sólidos cristalinos, la principal que podríamos mencionar es el punto de fusión. ¿Y cuál es este punto de fusión? Este alcanza un sólido
cuando su temperatura aumenta. Es muy importante aclarar que el calor molar de fusión es la energía necesaria para fundir un mol del sólido en el punto de fusión. Toda la energía que añadimos en el punto de fusión entra a formar parte al calor molar necesaria para fusionarlo. En el punto de fusión la sustancia puede existir ya sea de manera sólida o líquida. Por ejemplo, cuando tenemos una mezcla de agua y hielo, esta es estable, pero si no se le agrega energía ni se le quita. ¿Por qué? Porque si nosotros añadimos energía, el hielo se fundirá. Y si le quitamos energía, el agua se va a congelar. ¿Por qué? Porque cuando el punto de fusión es fuerte, un sólido no puede existir como un sólido. Como una sustancia no puede existir como un sólido. Y cuando es unas fuerzas, un punto de fusión débil o son inferiores, es un punto donde la sustancia no puede existir como un líquido. Un sólido no cristalino, como el vidrio, no tiene un punto de fusión definido. ¿De qué va a depender siempre este punto de fusión? De la presión. Bueno, yo les voy a dejar con mi compañera que les hablará un poco acerca de las propiedades de los sólidos. Gracias. Buenos días, compañeros, ingenieros. Mi nombre es Valesca Girón, código 77. Les voy a hablar un poco sobre las propiedades de los sólidos. Bueno, la existencia de una temperatura definida Tm, llamada punto de fusión. ¿De qué va a depender el punto de fusión? El punto de fusión va a depender de las interacciones de las moléculas o los componentes de este sólido. Puesto que una mayor interacción de los componentes o moléculas del sólido, va a haber un punto de fusión más elevado. ¿Y por qué se da esto? Porque es más difícil separar las interacciones de los sólidos, porque estos interactúan constantemente y están muy unidos. Conductividad eléctrica y termal. La conductividad eléctrica se basa en que el sólido puede ser conducto o transmitir electricidad, y la conductividad termal se basa en que el sólido puede conducir o ser conducto del calor. La maleabilidad y la ductilidad. La maleabilidad se refiere a que el sólido puede sufrir una presión que puede cambiarlo por medio de la deformación. Por ejemplo, acá tenemos un sólido. Este yo lo doblo porque está sufriendo presión y tiene la propiedad de la maleabilidad porque lo doblo y no se rompe. Muy bien, ahora tenemos la ductilidad. La ductilidad es la capacidad para poder transmitir electricidad y calor. Luego tenemos la solubilidad. Dice que es la capacidad que tiene para poder un sólido disolverse en agua. Por ejemplo, tenemos una pastilla. La pastilla la colocamos en el agua y esta se va a disolver a pesar de ser un sólido. Por último, tenemos la densidad. Esta dice que es la relación entre la masa y el volumen, en la cual va a tener un poco efecto la temperatura, puesto que no va a tener mayor efecto a comparación de un líquido que rápidamente se evapora y se convierte en un gas. Y la densidad la podemos expresar en kilogramos por metro cúbico y en gramos por centímetro cúbico. Propiedades mecánicas de los sólidos. El modelo de Young, elasticidad, es la constante que relaciona el esfuerzo de atracción o compresión con el respectivo aumento o disminución que tiene el objeto sometido a estas fuerzas. Muy bien, esto se refiere a la deformación que puede sufrir un objeto. Como les mencionaba anteriormente, hay objetos que pueden tener elasticidad, como sería esta regla que a pesar de ser un sólido, yo le pongo presión y esta se dobla pero no se rompe. Así también hay objetos como este, que yo lo puedo doblar, pero este sí se va a romper porque no tiene esa elasticidad que tenía esta regla. Muy bien, ahora vamos con el módulo de rigidez o de torsión. Esta se da cuando las fuerzas totales, el momento total sobre un sólido es cero. Esto quiere decir que el sólido está en equilibrio y está en reposo. Y esto ocurre porque este sólido se resiste a esas fuerzas y lo hace por medio de una fuerza contraria. Esta fuerza contraria se denomina esfuerzo. Entre el esfuerzo tenemos la torsión. Dice que cuando todas las fuerzas actúan sobre este sólido, este tiende a retorcerse, como sería un eje o una manivela. Por ejemplo, sería así, a retorcerse. Luego tenemos la compresión. Dice que esta se da cuando todas las fuerzas que actúan sobre el sólido tienden a aplastarlo o a comprimirlo. Por lo menos tenemos una columna y esta columna está rígida y sólida, pero tiene un peso demasiado alto arriba, entonces esta columna tiende a aplastarse poco a poco porque el peso que sostiene es demasiado elevado. Luego tenemos la tracción o tensión. Dice que esta sucede cuando todas las fuerzas que actúan sobre ese sólido tienden a estirarlo. Por ejemplo, tenemos los cables de un puente colgante. Supongamos que acá tenemos sostenido el cable, acá tenemos el puente y acá tenemos el cable. Entonces el cable está sostenido y está sosteniendo el puente colgante. Entonces esto genera una tensión, por lo cual jala a ambos lados y tiende a estirarla. Luego tenemos la flexión. Dice que esta se da cuando todas las fuerzas que están ejercidas sobre este sólido tienden a doblarla. Por ejemplo, tenemos un barranco, en el barranco ponemos una tabla. Esa tabla está ahí.
Cuando nosotros cruzamos el barranco, esta tiende a doblarse porque hay una flexión cuando nosotros tenemos un peso o nuestra fuerza sostenida en él. Cuando nosotros ya cruzamos hacia el otro lado, la tabla vuelve a su posición original porque no hay ningún peso o fuerza que ejerza sobre esta para que esta se flexione o se doble. Por último, tenemos el corte o cizalladura. Que esta ocurre cuando todas las fuerzas ejercidas sobre ese sólido tienden a romperla o a cortarla, como sería el ejemplo de los puntos de apoyo de las vigas. Y también con la cizalladura entendemos que son las diferencias del viento. Por ejemplo, en la altura que nosotros nos encontramos en este momento, la velocidad del viento o la presión del viento no es tan fuerte, pero si nos vamos a donde se encuentran los aviones volando, la presión y la velocidad del viento es muy elevada. Por lo tanto, los aviones tienen esas partes que los ayudan a despreciar esa presión y poder soportarla, porque si no, se romperían. Entonces, la cizalladura habla de que, dependiendo de la presión del viento y la altura, el sólido se puede romper. Por último, tenemos el módulo de compresión volumétrico o elasticidad cúbica, el cual nos dice que el volumen de un gas, sólido y líquido disminuye cuando aumenta su presión. Esto trata de medir la resistencia de compresión que se aplica al sólido y cuánto deberíamos aplicar o aumentar para que este sólido pueda sufrir una disminución del volumen, aunque esto realmente cuesta bastante, puesto que el sólido tiene una forma definida y para poder disminuir un poco su volumen necesitamos aplicar unas fuerzas demasiado grandes. Y también hasta el punto de que para ejercer una presión uniforme sobre un sólido, necesitamos sumergirlo completamente en agua. Bueno, hola a cada uno de ustedes. Mi nombre es Sofía Vides, soy código 74. Yo les voy a hablar un poco acerca de los sólidos no cristalinos. Los sólidos no cristalinos son también llamados sólidos amorfos y son aquellos en que sus moléculas no están dispuestas en una formación regular tridimensional, como en los cristalinos, sino que están dispersas al azar unas con respecto a las otras, como pueden ver en la imagen. Existen muchos tipos de sólidos no cristalinos importantes, tales como los vidrios, los elastómeros, las geles y los sólidos heterogéneos. El vidrio, su característica principal es su falta de punto de fusión definido. Este es un sólido no cristalino compuesto principalmente por dióxido de silicio, óxido de bario, monóxido sódico y otros óxidos presentes en cantidades variables. La palabra vidrio se emplea técnicamente para referirse a cualquier óxido inorgánico cuyas moléculas tengan la misma distribución al azar que un vidrio ordinario. Aunque la mayoría de los óxidos se presentan solamente como óxidos cristalinos, unos pocos forman vidrios, si son enfriados muy rápidamente cuando aún están siendo fundidos. Por este motivo, los minerales formados a partir de rocas fundidas que se han enfriado muy lentamente, ojo con esto, que se han enfriado muy lentamente en el interior de la Tierra, son siempre cristalinos, como los diamantes que se encuentran en cavernas o los cristales que son piedras preciosas. Mientras que los minerales formados a partir de rocas que se han fundido muy rápidamente en el exterior de la Tierra pueden ser vidrios, como por ejemplo la lava de un volcán que al enfriarse muy rápidamente en el exterior de la Tierra crea un vidrio llamado obsidiana, que quizás algunos lo conocen, algunos otros no. Es una piedra negra que lo utilizaban los mayas para las puntas de sus lanzas, ya que es muy filosa, es muy afilada. Los elastómeros son sustancias como el caucho, con el que están hechos los neumáticos, que pueden ser estiradas elásticamente hasta el doble o más de su longitud original. Un elastómero es un compuesto de moléculas largas que están dispuestas al azar y débilmente enlazadas unas con otras. Estas moléculas están normalmente enrolladas, pero cuando se aplica a un elastómero una atracción, las moléculas se desenrollan y hace que aumente enormemente la longitud de su sustancia. Cuando se suprime la tensión, las moléculas vuelven a su configuración original y las sustancias recobran su forma primitiva, como por ejemplo la elasticidad del tejido conjuntivo blando del cuerpo. El hecho que yo pueda tomar mi piel y estirarla como lo estoy haciendo se debe a la presencia de fibras elastómeras en el tejido. Estas fibras están compuestas de la proteína elastina y llenan el espacio que queda entre las células, junto con otras fibras compuestas de colágeno que dan al tejido su resistencia. Las geles es una mezcla ordinaria entre un sólido y un líquido que consta de partículas del sólido dispersas por todo el líquido. Las partículas grandes se depositan en el líquido dependiendo de su tamaño, o sea, se sedimentan, se bajan y se van hasta el fondo. Las partículas grandes, por ejemplo, como la arena, se depositaría muy rápidamente, mientras que las partículas pequeñas de otra sustancia lo harían muy lentamente. Los sólidos heterogéneos. Estos son de gran importancia biológica, como por ejemplo los huesos y los cartílagos,
que son estructuras complejas que se componen de células vivas, vasos sanguíneos, nervios y que están embutidos en un armazón sólido extracelular fuera de la célula. La siguiente diapositiva hablamos sobre los materiales biológicos. Como ustedes saben, los organismos vivos producen una gran variedad de materiales sólidos y semisólidos, tales como los huesos, los dientes, los cuernos de un animal, las conchas donde se encuentran las perlas, nuestras uñas y cartílagos. La mayor parte de ellos son sustancias heterogéneas complejas. La parte compacta de un hueso, por ejemplo, está constituida por células vivas embutidas en una estructura sólida compuesta en gran parte por mezclas de fibras de colágeno y cristales de hidroxiapatito. El colágeno es una proteína que se encuentra en todos los tejidos conjuntivos y el hidroxiapatito es una sal inorgánica compuesta por calcio y fosfato. Por ejemplo, en el caso del hueso, la resistencia de atracción es debida al colágeno y la resistencia de compresión es debida al hidroxiapatito. En consecuencia, el modelo de Young del hueso y otras sustancias heterogéneas es distinto para el esfuerzo de tracción que para el de compresión. Ahora continuamos con la explicación de nuestro experimento. Muy bien, como nuestro tema se trataba sobre los sólidos, decidimos hacer un experimento donde formáramos un sólido cristalino. Los materiales a utilizar son alcohol, arena, azúcar, bicarbonato, fósforos, un plato que soporte el calor, colador, una cuchara y un machacador. Como primer paso para nuestro experimento tenemos que colar la arena. Como segundo paso vamos a machacar el azúcar para que tenga una consistencia mucho más fina, ya que vimos que tiene una mejor reacción. Para seguir con nuestro experimento, en nuestro paso 3, por cada cucharada de bicarbonato necesitamos 4 cucharadas de azúcar. Acá en nuestro recipiente ya tenemos 8 cucharadas de azúcar y le vamos a mezclar 2 de bicarbonato. Lo mezclamos. Como siguiente paso, vamos a hacer una base de arena. Luego vertemos alcohol sobre la arena. Acá mezclamos el alcohol con la mezcla de bicarbonato y azúcar. Ahora haremos montañitas de la mezcla de azúcar, bicarbonato y alcohol, colocándolos encima de la arena con alcohol también. Ahora comenzaremos la reacción agregando fuego. Vamos a obtener carbón como resultado. Muy bien, la reacción de la combustión se da con materiales que son capaces de arder combinados con el oxígeno. En este caso, en la combustión el bicarbonato se descompone en carbonato de sodio, vapor de agua y dióxido de carbono. Además, el azúcar se carameliza por la acción del calor y en este estado el azúcar se infla por la acción del gas desprendido. Y como resultado de la combustión se produce carbonato y carbono inflado, creando una estructura rígida de color negro como una costra y obteniendo así nuestro sólido cristalino. Bueno, hasta acá la exposición del grupo número 1. Espero hayan comprendido cada uno de los temas que nuestros compañeros y yo pues expusimos en esta mañana. Gracias, ingeniero. Gracias, compañeros. Muy bien, jóvenes. La verdad, les quiero primero, en primer lugar, agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque los puedo ver a ustedes que están bien, de salud, se ven bien. Y pues es una bendición de Dios que nos da la vida y nos da la salud. Sabemos que en estos
tiempos, pues valoramos cada minuto, cada hora, cada día que Dios nos da de vida, pues lo estamos valorando al 100%, ¿verdad? O sea, nunca habíamos valorado tanto la vida y la salud como lo estamos haciendo ahora. Y en realidad, pues estoy agradecido con Dios por eso. De igual manera, pues conmigo y mi familia, pues estamos bien, gracias a Dios. Y también quiero agradecerles a ustedes, jóvenes, por la presentación. En realidad, creo que hacer este tipo de actividades vale la pena. A veces me quedo así como corto, ¿verdad? Decir, dar 4 puntos por una actividad tan, en este momento, creo que es más significante las exposiciones, examen parcial, porque ustedes pueden plasmar en una presentación un sacrificio que ustedes hacen. Pues en términos generales yo puedo calificarlos de entre, ahí sí que arriba de entre muy bueno y excelente la presentación, a pesar de ser hacer el primer grupo, ¿verdad? Bueno, sus presentaciones, sus diapositivas muy buenas. Se puede decir que estamos bien. Yo les dije de un inicio que yo no exijo lo excelente ni lo muy bueno. Lo excelente y lo muy bueno yo lo premio. Yo me conformo con lo bueno. Con que ustedes hagan las cosas bien, con eso estamos más que satisfechos. Tal vez quedaron a ver un poquito con los experimentos, pero yo creo que es aceptable. Es aceptable por el tipo de tema que les tocó. Esos temas son un poco complicados, encontrar experimentos. Sin embargo, hay cosas simples que ustedes pueden demostrar, pero es aceptable, ¿vieron? Lo único tal vez es que quiero que en sus presentaciones, los tres grupos, alguien de cada grupo agregue en la página 152 de su libro de Cromer. Por eso hasta ahorita es chévere eso, que ustedes en cada tema ya no tienen eso, ese es el problema. Pero por eso sí vale la pena que ustedes vayan más allá en algunos aspectos. Les pedí favor que tomaran de base el libro de Cromer y excelente, así estuvo, ¿verdad? Pero también hay que ahondar en algunos aspectos. Imagínense ustedes que les pregunte un doctor a ustedes, bueno, ¿qué es más denso? Acá tenemos la sangre o el plasma sanguíneo, ¿verdad? Entonces, hay una tabla ahí que les permite a ustedes, cuantificar esos datos. Entonces, por ejemplo, en la tabla 7.2 del tema de fluidos, lamentablemente no está en cada tema, ¿verdad? No está en gases, ni en líquidos, ni en sólidos. No está, yo se los pedí, pero tienen razón ustedes porque no está ahí. Sin embargo, quiero que en su presentación, porque esa presentación tienen que dejármela. Esa presentación la tengo que calificar todavía. De hecho, yo estuve, para que no crean que yo estuve, bueno, apagué la cámara y estuve nada más, o me escapé, ¿verdad? Como hoy es fácil escaparse uno, ¿verdad? Apaga la cámara y el audio y nos podemos escapar. Pero no, acá estuve escuchando y les voy para que se den cuenta, no lo voy a hacer con el fin de que se sientan mal, sino para que se den cuenta que estuve escuchando, estuve aquí presente. Entonces, esta tabla, por favor, me la agregan. El grupo de gases, pues me agrega la parte que le toca de las densidades de gases. Ahí está lo que es a qué temperatura, las densidades en gramos por centímetro cúbico y en kilogramos por metro cúbico. Entonces, esto es importante, ¿no? Las densidades, esas tablas. Los de gases toman su parte que es de gases, los de sólidos también su parte de sólidos, los de líquidos su parte de líquidos. Agregan, alguien de ustedes ahí se lo rifan. ¿Quién va a agregar la tabla de densidades? Está en la página 152, por favor. Bueno, la otra cosa es revisen sus diapositivas antes de enviármelas. Yo no soy ningún experto en la ortografía, pero sí hay algunos
algunos de ustedes tienen faltas de ortografía en sus presentaciones. Revisen ahí, revísenlo, porque sí observé algunas. No voy a mencionar porque sería muy obvio que estoy diciéndolo con qué, con quién, a quién me estoy refiriendo, ¿eh? O a quiénes, porque no es solo una persona. Revísenlo ahí, porque la ortografía, jóvenes, es muy importante en la lectura. Digo yo, ¿cómo pueden ustedes leer tanto? Es que es tanto lo que tienen que leer que, digo, si ustedes no tienen buena ortografía, ¿cómo le encuentran sabor a una lectura? ¿Cómo saben ustedes que se tienen que detener en una coma, en un punto y coma, en un punto y seguido, en un punto y aparte, cuando ustedes escriben, redactan? Por decirles una palabra tan simple, ¿verdad? Una palabra tan simple como es la palabra ESTA. La palabra ESTA tiene 3 significados. Puede ser, por ejemplo, el verbo estar en presente. Ella está en su casa. Debe tildarse en la A. Pero, ¿por qué? Les digo esto, porque cuando ustedes escriben en la computadora, se los va a aceptar, ¿va? No les va a llamar, miren, esa palabra no se escribe así, ¿verdad? Esta palabra tiene 3 significados. Ella está en su casa. Mi casa es esta. Ya es un pronombre, entonces esta, se debe tildar esta. Esta casa es mía, ya es un adjetivo que califica al sustantivo. Esa no se tilda en ninguna, ni en la E ni en la A. Bueno, eso es por ponerles un ejemplo. Entonces, yo siempre menciono este caso de una persona que le fue a colocar una lápida a su esposa cuando ya falleció y escribió en memoria no le puso tilde, perdida de mi esposa, ¿va? Tenía que colocar por la pérdida, tenía que tildarlo en la E, pero no, como no puso la E, entonces decía por la perdida de mi esposa. Entonces, ahí sí que una tilde, jóvenes, cambia todo. Y la otra, jóvenes, y la otra, a veces vemos la palabra tildada, sabemos que es una palabra esdrújula, y le colocamos el acento en la penúltima sílaba, como que si fuera una palabra grave. Tengamos cuidado cuando leemos. Entonces, sí, pero esa es una situación, son cosas de forma, jóvenes. No, vean que la situación no es solo en el área de la matemática, sino que también es en el área del lenguaje y redacción. Tenemos problemas y ustedes sí necesitan ahondar en eso, porque yo no soy un experto en la ortografía, pero les voy a decir la verdad. Digamos que la ortografía fue lo que a mí me rescató, porque con caligrafía, una pésima letra, ¿va? Yo no sé quién de ustedes, creo que es Edwin. ¿Quién es el zurdo de acá de ustedes? Edwin, el zurdo. Me di cuenta. Entonces, pues, hay una razón por la cual yo identifico a los zurdos, ¿verdad? Yo soy zurdo. Eso es psicológico. Ya saben ustedes por qué, ¿verdad? Entonces, es cuando ustedes, por ejemplo, los derechos desde niño, se ven en el espejo y ustedes los derechos en el espejo siempre ven a una persona zurda. Siempre, o sea, se acostumbraron a ver a un zurdo. Pero nosotros los zurdos estamos viendo un derecho toda la vida. Y cuando vemos a un zurdo, pues rápido lo identificamos, porque lo vemos así como, qué raro escribe, ¿verdad? Qué raro, levantó la mano, hizo un ademán y ya estuvo. Entonces, jóvenes, hay algunas situaciones en el tema de ortografía que tienen que mejorar, ¿oyeron? Yo sé que son cosas que vienen desde la primaria. Para serles sincero, yo por eso tengo como mentor a un señor, lamentablemente ya falleció de Zacapa el señor, que realmente yo sentía gran temor, porque yo les puedo asegurar, yo puedo ver mi cuaderno de sexto primaria, ni yo le entiendo, ni yo le entendería qué es lo que escribí. Pero este señor de primero básico en la Salle me corrigió gran parte, o sea, al menos mi letra se logró entender, ¿verdad? Entonces yo tenía temor con la caligrafía, por mala letra, y yo decía, por eso el curso de idioma español, que así se llamaba antes, no el lenguaje,
ese ya lo perdí, decía yo, pero no, gracias a Dios, corregí un poco la letra y en ortografía, pues no andaba tan mal, ¿verdad? Entonces, prueba de eso no es jactarme, ¿verdad? Pero el ingeniero Coy, que actualmente es el director, una vez nos dejó un trabajo, fue mi maestro, y como prácticamente todos nos copiamos, ¿verdad? Entonces él no era cómo calificar, dijo, miren señores, dijo, como yo veo que los estados son iguales, dijo, lo hicimos a mano, pero ¿saben qué? Dijo, les voy a calificar ortografía. Entonces, la verdad me felicitó después porque sí tenía más o menos, no les digo que soy perfecto en la ortografía porque tengo mis errores, créanme que no vivo en eso, ¿verdad? Me hubiera gustado ser maestro de también, pero lógicamente el maestro aprende, pero yo mantengo algunas cosas que no olvido, por ejemplo, las reglas de la acentuación es importante, y también, jóvenes, la lectura. Sinceramente les digo, yo no aprendí absolutamente nada en primero primaria, pero mi mamá nos exigía leer la Biblia, letra finita esa letra. Entonces, gracias a eso, pues yo gané primero primaria, porque podía leer, no porque yo podría escribir, casi que escribí unos garabatos que yo no sé cómo es que me perdonaron eso, ¿verdad? Pero sí, en la lectura, tengamos cuidado, tenemos que leer más, o sea, leamos, jóvenes, porque ¿cómo le van a encontrar sabor ustedes a la lectura si tenemos mala ortografía? ¿Cómo sabemos esa palabra? Se los adelanto, les voy a dar un tema adelantado, no para no dañarlos a ustedes, ¿verdad? Dicen embolo, y la palabra está tildada en la primera E, en la E, émbolo, pero está tildado y seguimos diciendo embolo. O, por ejemplo, esa palabra que tanto utilizan, yo no sé por qué, y ustedes pueden buscarlo ahí en el internet, la palabra, ¿por qué dicen intervalo? Ven que no está tildada la palabra intervalo, como que si una palabra esdrújula, cuando la palabra es grave, intervalo. Y ustedes pueden revisar en eso. Yo sé que hay palabras que viene la Real Academia Española, dice, va, si no puedes con ellos, únete a ellos, y terminan aceptando la palabra, como está la palabra, esta palabra que se me olvida, dinamo, la palabra dinamo, que ya es aceptado como dínamo o dinamo, porque muchas veces, dínamo, bueno, aceptémosla, dijo la Real Academia, ¿no? No podemos contra ellos, nos vamos a unir a ellos. Y aceptan, ustedes pueden revisar, puede ser dinamo o dínamo. La palabra es mendigo, pero los mexicanos, mendigo, pero ya eso ya tiene otro significado, ¿verdad? Ese es otro rollo, pero ellos, mendigo, pero bueno, eso es otro rollo. Entonces, les encargo, jóvenes, que revisen sus diapositivas, revisen la ortografía. Cuando leamos, cuidemos qué es lo que decimos. Yo apunté algunas cositas acá, pero lógico, va, tal vez personalmente se los podría decir, va. Palabras esdrújulas como esdrújulas. Hagamos el acento en la antepenúltima sílaba. Palabras graves como graves, y así tengamos ese cuidado para cuando leamos, podemos encontrarle sabor a eso, ¿ya? Cuando ustedes lean un libro, disfrútenlo, no sé, yo no sé para ustedes, pero para mí, mi libro preferido, yo creo que ustedes tienen que saberlo. Si ustedes manejan un poco de psicología, ¿alguien me puede decir cuál es mi libro preferido? ¿Cuál libro sería mi libro preferido según ustedes? Álgebra del Baldor. Lo colocaría en un tercer lugar. ¿La Biblia? Lo colocaría en un tercer lugar. Dígame, Samuel. El de Freud. No. Baldor es uno de mis preferidos. Es uno de los que más he utilizado. Sokowski lo pondría en un cuarto lugar. ¿La Biblia? La Biblia. Para mí, el libro más importante en mi vida ha sido la Biblia. Con la Biblia aprendí a leer, y les digo una cosa, no soy religioso. Yo no soy religioso, y sí, a veces choco un poco con la gente que es religiosa, que es gente cuadrada, que
lo manda al infierno a uno cada rato, porque en realidad, bueno, yo sé, he estudiado la vida de Jesús y Jesús no fue así, ¿verdad? Jesús siempre nos instó a que perdonáramos en todo tiempo. Entonces, para mí la Biblia me ha ayudado mucho. No soy ninguna persona, les digo, perfecta, cometo mis errores todos los días, pero sí la Biblia me ayuda mucho. Me ha ayudado en cada aspecto de mi vida. Hay otro libro ahí, pero eso jamás, hasta pena me da mencionarlo, porque es un libro, qué decirles, a la antigua, ¿verdad? La verdad que es algo que son las herencias que me dejó mi mamá y yo las sigo. Creo que tal vez mis hermanos, muy pocos tal vez, lo de la Biblia sí, yo creo que sí, pero este libro es un libro, de repente, alguno de sus padres todavía lo compra, es un libro antiguo, pero me ayudó a comprender muchas cosas que usa un lenguaje tan sencillo y entonces empecé a encontrar el sabor a algunas cosas. De hecho, en algunos pasatiempos que yo he colocado en bonos para ustedes o para otras carreras, los tomo de ahí, algunos pasatiempos. Es el Almanaque Escuela para Todos. Es un libro algo anticuadito, algo antiguo, ¿verdad? Estoy hablando de, pero cada año yo lo compro porque tiene mucha información, por ejemplo, para los que van a, no sé si aquí hay un grupo de la Luna. Aquí no hay grupo que vaya a exponer sobre la Luna. Samuel, yo no me recuerdo. No, ingeniero, dijo nada de la Luna. Aquí no, ¿verdad? Bueno, al menos si aparece un grupo ahí de repitentes que me digan que sí quieren exponer, pues les podemos dar la oportunidad que expongan algo sobre la Luna. Y el Almanaque Escuela para Todos tiene exactamente hasta la fecha y la hora exacta en que hace efecto la Luna. Cuarto creciente, cuarto menguante, luna llena, luna nueva. Y así hay otros aspectos. Tiene cuentos, chistes, pasatiempos, hasta una lectura bíblica. Muy interesante los artículos a nivel del mundo. Por ejemplo, yo seguro estoy que el próximo año va a escribir mucho sobre lo que nos está afectando en este momento, ¿no? Bueno, jóvenes, gracias Héctor por compartir el Zoom con nosotros. Y gracias compañeros, gracias especialmente al grupo que expuso, lo hicieron muy bien. En términos generales, yo como les digo, no exijo lo perfecto, no exijo lo excelente, no exijo lo muy bueno, exijo, si los grupos andan como están ustedes, como lo hicieron ustedes, me conformo. Si lo pueden mejorar, excelente, perfecto. Y también gracias a los jóvenes que nos están acompañando, los restos de compañeros, porque sí valió la pena. Creo que hacerlo así en vivo vale la pena, pero si lo quieren pregrabar, quieren grabarlo y después presentarlo, está bien, pero sí creo que me gustó cómo lo hicieron, me pareció muy bueno. Jóvenes, Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Tenemos, perdón, no me habían recordado, pero con ustedes no habíamos hablado al respecto y quiero que tomen nota de eso. El examen corto, si ustedes me dicen, ya lo tenía planificado para este viernes 17, pero sería muy jalado. Pero con ustedes hablamos algo sobre el examen corto. ¿No se recuerdan si hablamos sobre el examen corto? No, ingenuo. ¿Qué tema? Muy bien, anótenlo ahí. El tercer examen corto lo vamos a hacer sobre ímpetu, que es el tema. Yo creo que Sofi tenía su libro ahí, ¿verdad? No sé, es Sofi Valdés, perdón, Vides. Sí, dígame. Usted tiene el libro ahí, ¿verdad? El tema de ímpetu. Pero el de Cromer, en el libro de Cromer. El de Cromer. Ese sí no lo tengo. Es el capítulo 6. Ok. El capítulo 6 del libro de Cromer. Todo el tema de ímpetu, no sé, puede que solo 5 preguntas les haga, no sé, ¿verdad? Pero ustedes se preparan ahí para un examen corto. Teórico, entonces. Eso sería teórico, aunque ese es el tema que yo les voy a dar, es la clase que les voy a dar. ¿Qué día? Debería de darlo esta semana, pero yo sé que, miren, la verdad ahorita en la mañana tenía que salir, estaba obligado a salir
y no lo quise hacer porque yo sé que ustedes se habían preparado para esta exposición y qué mal que no les escuchara, ¿verdad? Aunque yo podría decirle a Héctor, mira, por favor, grábeme la exposición, o cualquiera de los compañeros, y pedirle a de los repitentes algunos que me califiquen, ¿verdad? Pero sí es bueno que yo lo vea, porque a veces hay cuestiones de juicio que hay que manejarlo, ¿verdad? No ser tan drástico en la evaluación. Entonces ¿se recuerdan ustedes que en el primer parcial vimos en la teoría fuerza, momento, dinámica y energía, ¿verdad? En el segundo parcial vimos fluidos, gases, líquidos y sólidos. Nos quedó pendiente ahí ese tema de ímpetu. Entonces, ese tema es el que vamos a evaluar para el examen, para el tercer corto. Pero hacerlo el 17 es como muy jalado, y especialmente con ustedes. Entonces, lo vamos a hacer, lo vamos a colocar para el 24. Yo no sé si a ustedes ya les informaron de cuándo vamos a hacer cuándo van a ser los parciales. No, no Se sé. supone que empezaban el 29, ¿no? Que es miércoles. Así es. Entonces, no sé si va a haber algún examen, si van a tener algún examen el 24. De cualquier manera, si eso pasara, no le digan nada. Supongan que la licenciada Canjura se va a programar, a la licenciada Ursúa, no sé. Ustedes simplemente me dicen, jóvenes, yo con todo gusto puedo cambiar la fecha y hacerlo después, así como lo venimos haciendo, ¿verdad? no, En fíjese lugar de que hacerlo durante el tiempo. Sería bueno hacerlo para ponernos al día, pero si no, pues lo podemos hacer después. Dígame, Samuel. estaría bien el 24 porque con la licenciada Ursúa lo tenemos hoy en la noche y con la licenciada Canjura el viernes. Ah, perfecto. Solo antes de que se me descargue la otra compu. Un momentito. Entonces, ¿creen ustedes que estamos bien para el 24, verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, dejémoslo para el 24. Tomen en cuenta que es solo un tema. Ahora, ¿qué temas vamos a evaluar para el tercer parcial? No sé si ya se los había dicho. ¿Quién me puede decir? No, Inge. Muy bien, entonces anótenlo para el tercer parcial. La teoría va a ser ondas, sonido, luz y óptica. O sea, son los temas 13, 14, 15 y 16. 13, 14, 15 y 16. Ondas, sonido, luz y óptica. Estos temas, creo que las exposiciones van a ser después, ¿verdad? Pero bueno, lean ustedes. Pero sí me interesa combinar lo práctico con lo teórico. Y tomen en cuenta que este examen parcial va a tener un valor de 15 puntos. 15 puntos. Porque, ¿se acuerdan ustedes que los exámenes anteriores, 5 teóricos, 5 prácticos, 5 teóricos, 5 prácticos? Yo les ofrecía a ustedes que para esto se iban a reponer los puntos. Entonces, ese 2.5 que no evalué en el primer parcial se repone ahorita. Y el 2.5 al segundo parcial se repone para el cuarto parcial. Más el examen corto, están en juego 20 puntos. Ingeniero. Sí, diga. Disculpe, digas. Una pregunta, con lo del corto del de la tercera unidad, ¿se va a hacer lo que dijo la vez pasada, que se le va a valer? Es correcto. Punteo dependiendo de su carnet, ¿verdad? Si es R1, R2, R3. El carnet 2020 vale 5, el R1, 4, el R2, 3, el R3, 2 y el R4, 1. Y el R5, R5. queda exonerado. Gracias, Inge. Tengo 2 alumnos que van a quedar exonerados. A ver, pues. Sí, tengo 2 alumnos que van a quedar exonerados. Pero vean, jóvenes, ustedes tómenlo por el lado amable, ¿vieron? No lo tomen así, la que mal. Por ejemplo, el carnet 2020, la que mala onda. Tómenlo por el lado amable. De veras, jóvenes, procuremos, luchemos por no tener que repetir. Pero si en dado caso pasara eso, por decirles algo, del grupo que expuso hoy, créanme que ninguno de ustedes le tocaría que volver a hacer la exposición. Eso es, yo sé que no son palabras de aliento, pero es lo mínimo que tienen como premio.
lo mínimo. Entonces, que les puede pasar es de que si les toca repetir, ustedes no tienen por qué exponer, pero esperemos en Dios que no tengan que repetir, ¿verdad? Pero sí es importante todas las cositas. Yo no es, tal vez es como, yo no quiero jóvenes hasta donde sea posible que estén repitiendo solo por mi clase. No deseo eso. Se presentan situaciones difíciles porque algunos son bien pilas en la lectura, son muy buenos, pero tienen su base numérica, es mala. Perdone que se lo diga, pero ustedes tienen que ver eso, es mala y entonces llega un momento en que no pueden y por mucho, pero hagan su mejor esfuerzo, sus presentaciones, estas exposiciones son muy importantes para considerarlas. Y otra cosa, jóvenes, yo la participación que les pido en clases no es, miren, resuélvanme ese problema, no, simplemente digo, jóvenes, sáquenle el seno a ese ángulo, solo es de apachar una tecla en la calculadora. Y siempre estoy viendo las mismas personas, 2 o 3 personas participando. Esa participación les puede ayudar. O sea, su exposición, muy importante. Su participación en clases, muy importante. Su asistencia. Por supuesto que hay personas que han tenido problemas con internet. Vamos a ir justificando su asistencia porque de la manera en que estoy dando clases yo, sí voy a exigir el 80% de asistencia. Pero hay personas que tienen problemas, unos por cuestiones de salud, como ustedes tal vez no se han dado cuenta, pero muchos de sus compañeros han sido infectados, han tenido problemas de quebrantos de salud, o porque algún pariente está enfermo, pero igual, entonces, a algunos me ha tocado que estarles dando permiso, pero han justificado. Igual, por ejemplo, con el asunto de las tareas, ustedes se lo envían a Katy, pero si en dado caso pasó de las 12 de la noche, no pudieron enviarlo, ella solo puede recibir hasta las 12 de la noche. Me lo envían a mí y me justifican. Yo tuve problemas con el internet, se fue la luz en la casa, no sé, fíjese que me tocó que salieron del médico y cuando vine ya era demasiado tarde. Bueno, ustedes me dicen, me tienen que justificar por qué están entregando las tareas tarde, porque esas tareas van a tener algo, no solo el 1.5, que cubre los laboratorios, las actividades deportivas y las tareas. El 1.5 de cajón, pero puede ser más que eso, ¿eh? Muy bien, jóvenes, gracias. Se me cuidan. Me toca escuchar a los compañeros de la sección B. Dios les bendiga y me los guarde siempre. Bendiciones. Muchas gracias, Inge. Feliz día. Bendiciones. Feliz día. Feliz día. Gracias, Inge. Nos vemos. Gracias, Inge. Feliz día. Feliz día. Entonces las exposiciones pasan para después de parciales, Inge. Me decía, ¿quién me está hablando? Gloria le está hablando. Gloria, ¿qué ha pasado, Gloria? Dígame. Es que quería saber si las siguientes exposiciones pasan para después de parciales o... La próxima exposición es de calor y termodinámica, es el próximo, tiene que ser la próxima semana. El martes. El martes de la próxima semana, calor y termodinámica. ¿Quiénes son los de calor y termodinámica? Estamos hablando del martes 21. Uh-huh. ¿Y la que le sigue quedaría así después para parciales? Ondas y sonido. Ondas y sonido, sí. Quedaría para después de los parciales. Al menos de que no se vayan a hacer los exámenes parciales a partir del 27. Deberían de ser a partir del 27. ¿Quién me habló de los exámenes? ¿Quién les dio calendario de exámenes? ¿Alguien me habló del calendario de exámenes? Es que la Ligda Canjura nos dio una guía programática y ahí aparece que los parciales están del 29 al 7, creo. Ah, Dios santo. Sí, porque ponerlos a exponer el 28 y aunque toque el examen el 29, creo que sería muy jalado, ¿verdad? Entonces, no. Solo si el examen fuera a partir del 3, eso lo vamos a saber la próxima semana. Podrían avanzar el 28, los de ondas de sonido, si fuera a partir del 3. Pero si es a partir del 29 o a partir del 27, no. Lo vamos a dejar para después de los parciales. ¿De acuerdo? Ah, bueno, está bien. Gracias, Inge. Los prácticos que entran al examen, ¿qué temas del día? ¿Los de qué? Los temas prácticos del examen. Todo lo que hemos visto en clases, excepto
poquito el tema de lo que evalué en el corto, que es vectores. Solo vectores, exclúyanlo. Ok, muchas Ahí gracias. estudien todo, cualquier cosa que tenga que ver, fuerza centrípeta, fuerzas paralelas, no paralelas, trabajo, energía, potencia, y lo que vamos a ver a continuación. Esos temas posiblemente, no sé cómo lo van a hacer, pero ustedes ahí, vamos a ver, de repente lo evalúo todo, ¿verdad? De repente voy a evaluar todo. Ustedes relájense. Pero sí estudien todo lo que les he dado práctico, estudien. Muy bien. Ahí estamos, jóvenes. Feliz día. Dios les bendiga. Solo una situación, jóvenes. Espérense. El día lunes sí me gustaría darles clases a las 9, ¿oyeron? El próximo lunes. Está bien, Inge. Está el tema de ímpetu, ¿oyeron? Tengo que darles clases. Falta un tema. Muy bien. Feliz día. Bendiciones. Feliz día. Inge. Gracias, Inge. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Dios les guarde. Gracias, Inge. Bendiciones.